buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un caluroso saludo, deseando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que estén siendo bendecidos y llenos con su bendita presencia. Qué bendición tan grande este día que el Señor nos regala, pero también qué bendición poderles compartir de la palabra del Señor, compartirles este mensaje. Hoy quiero hablarles acerca del arrepentimiento y qué significa arrepentimiento en la Biblia. ¿Qué es el arrepentimiento según la Biblia? Las traducciones más comunes de la palabra arrepentirse son volverse y retroceder. Las dos condiciones del arrepentimiento son apartarse del mal y volverse al bien. Desde un punto de vista teológico, volver a Dios o alejarse del concepto del mal es lo más importante. El darle las espaldas a Dios es el peor error que podemos cometer como seres humanos. En varias ocasiones Ezequías hace un llamado a los israelitas sobre el arrepentimiento. Diles: vivo yo, y dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Esto está en Ezequiel 33:10. Este tipo de llamado es característico de los profetas. Mis hermanos, la confesión de los pecados suele estar prescrita y establecida. Cuando una persona comete varios pecados, debe confesar cómo ha pecado para obtener la redención y el perdón. Así, la confesión forma parte del arrepentimiento y es una condición necesaria para el perdón de Dios. El libro de Isaías contiene una gran profecía y promete: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Esto está en Isaías 59:20. ¿Cuántas veces aparece la palabra metanoia en la Biblia? La palabra clave para el arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoia. Metanoia tiene dos significados comunes: arrepentimiento y conversión. Algunas personas en predicaciones y en temas los he escuchado referirse a esta palabra como metanoia, es cambio de mentalidad. El arrepentimiento es un concepto importante en el Nuevo Testamento y por tanto aparece en muchos pasajes. Estos son algunos de los versículos que hablan de la metanoia. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esto está en Hechos 5:31. ¿De quién se está refiriendo? La palabra se está refiriendo de que Cristo Jesús es el Salvador, y Él traería el arrepentimiento, y no solamente vendría con arrepentimiento, sino con el perdón de pecados. Cristo Jesús es quien tiene, el único que tiene la potestad para dar el perdón de pecados. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Escuchen esto: a los gentiles, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios es el que da el arrepentimiento. ¿Y Él por qué nos da el arrepentimiento? Para darnos una vida eterna. Esto está en Hechos 11:18. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Esto está en Hechos 19:4. Dice en 2 Corintios 7, del 9 al 10, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte,
porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Noten aquí algo, la diferencia entre la metanoia y el arrepentimiento. Y mis hermanos, este versículo tiene demasiada información muy importante para ti y para mí. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo en segunda carta de Corintios, y qué información nos está dejando, que Dios es el que produce el contristamiento cuando nosotros pecamos. Él es el que produce en nuestro corazón esa tristeza y dolor en nuestro corazón cuando pecamos, porque cuando se produce ese contristamiento en nuestro corazón, entonces nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Y ahí viene el perdón, y a través del perdón Cristo Jesús nos da salvación. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para conceder la verdad. ¿Ves que Dios es el que concede el arrepentimiento? Es Dios el que está colocando en nuestros corazones cuando fallamos el sentirnos mal, el sentirnos contristados cuando pecamos. Es nuestro Dios, es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el dolor cuando pecamos, cuando estamos fallando, porque cuando fallamos, cuando pecamos y viene ese contristamiento en nuestro corazón, entonces nos volveremos de nuestros pecados, pediremos perdón y nos apartaremos de ellos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente contigo, Dios es paciente conmigo, mi querido hermano, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Lo dice segunda de Pedro 3:9. A veces, ¿qué aparece? ¿Cuántas veces aparece la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento, arrepentirse y arrepentidos, y arrepentidos aparece unas 100 veces, incluso en los evangelios y en las cartas apóstoles. En las cartas de los apóstoles. En el Nuevo Testamento, quien inicia con los mensajes de arrepentimiento es Juan el Bautista. Mira lo que dice él al inicio de su ministerio. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está en Mateo 3, del 1 al 2. Mis hermanos, Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Ese era el ministerio de Juan. Él estaba encargado de preparar el camino del Señor Jesucristo, de preparar la llegada del Señor Jesucristo, y él predicaba el arrepentimiento. Dice que la intención de Dios para con nosotros no es castigarnos. No, el plan de Dios para con nosotros es que recibamos su perdón y que esa carga que ha puesto el pecado sobre nosotros sea liberada y se cumpla lo que dice Jesús en Mateo 11 del 28 al 29. Todos llevamos un yugo, pero Jesús resalta lo siguiente: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30, el plan de Dios para nosotros es hacernos descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, del 28 al 30. Mis hermanos, el pecado es una carga que pesa en nuestros hombros. Tanto el Evangelio de Marcos como el de Mateo, Jesús clama por el arrepentimiento.
al comienzo de su sermón público. También se dice que Pablo predicó tanto a los judíos como a los gentiles griegos para que se arrepintiesen y se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es solo una condición de la salvación, no una base para su mérito. El motivo del arrepentimiento se encuentra principalmente en la bondad de Dios, en su amor, en el deseo de orar por la salvación de los pecadores, en las consecuencias inevitables del pecado, en las exigencias universales del Evangelio y en la esperanza de vida espiritual y de pertenencia al reino de los cielos. Les voy a hablar de las señales cuando viene el arrepentimiento, señales de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento hace que uno diga: he pecado, y para mostrar un giro de 180 grados. Cuando hay esa señal de un verdadero arrepentimiento, se confiesa el pecado, pero también se debe apartar de él. La palabra de Dios dice, mis hermanos, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, fiel y justo es Dios para perdonarnos. Pero como dice, confesar y apartarnos, pero no es confesar los pecados y confesarlos a un hombre esperando que ese hombre nos dé el perdón. No, ese perdón solamente viene de parte de Dios. Pero también hay una segunda petición, y dice: si ustedes confiesan sus pecados, y la segunda es: y se apartan de ellos, apartarse del pecado. Dice que fiel y justo es el Señor para perdonarnos. El arrepentimiento requiere una verdadera ruptura con las cosas mundanas. Arrepentirse no significa pedir perdón al Señor para volver a pecar. Arrepentirse es pedirle perdón al Señor y apartarse del pecado. El arrepentimiento es una confesión honesta del pecado y una promesa de cambio. Es a través del arrepentimiento que podemos desarrollar la piedad y erradicar los hábitos que conducen al pecado. Y les voy a hablar de una historia en específico de arrepentimiento que está plasmada en la palabra del Señor. La Biblia está llena de personas que se arrepintieron con su mal proceder delante de Dios. Algunos fueron pecados muy crueles y otros menos, pero lo más importante no fue eso. Lo importante fue que cuando buscaron el perdón de Dios lo obtuvieron y sus vidas fueron sanadas y bendecidas. Les voy a hablar de la historia del rey David, el pecado de adulterio de David, el arrepentimiento de David tras su pecado con Betsabé. Está en el Salmo 32, 51. El primero del que les estoy hablando, esta historia fue escrita después de que David hiciera algo muy malo. ¿Y qué hizo? Vio a una mujer en el baño y quiso tener sexo con ella. Betsabé se estaba bañando desnuda. A lo lejos David estaba dice que estaba en la terraza de su casa. Vio a Betsabé, la deseó, la mandó a llamar y se acostó con ella. Esta mujer tenía un esposo llamado Urías y ella llamada Betsabé. Urías no estaba en el ejército, así que David envió a un siervo para que llamara a Betsabé al palacio donde vivía como rey. David y Betsabé tenían una aventura y David mandó a llamar a Urías para que fuera a su casa. Lo que quiere decir la palabra del Señor, o como está registrado en la Biblia, es que David embarazó a Betsabé. Ella concibió un hijo del pecado por causa del adulterio. David quería que Urías tuviera relaciones sexuales con Betsabé para que Urías pensara que el niño era suyo. Cuando Urías no quiso hacerlo, lo envió a un lugar peligroso para luchar contra los filisteos. Los filisteos mataron a Urías. Entonces David se casó con Betsabé. El bebé nació y vivió solo una semana.
Entonces vino el profeta Natán y le dijo a David que había hecho algo malo. Al principio David no dijo que lo sentía. El pecado lo entristeció. Y fruto de esa tristeza escribió el Salmo 32 y el Salmo 51. En ellos se puede reflejar lo afligido que estaba por ese pecado. Allí en este salmo, David confiesa su pecado al Señor. Y saben, mis hermanos, David fue perdonado, alcanzó misericordia, pero este pecado trajo dos consecuencias nefastas para la vida del rey David. La primera consecuencia es que el primer hijo que tuvo con Betsabé murió. Y la segunda consecuencia es que Dios le manda a decir que la espada jamás se apartaría de su casa. Mis hermanos, el Señor quiere llevarnos a ti, a mí, a que vivamos una vida en arrepentimiento, pero que continuamente estemos confesando estos pecados. Como les decía al principio, hay pecados grandes, hay pecados pequeños, pero no dejan de ser pecado. Y Dios quiere que nosotros confesemos estos pecados y nos apartemos de ellos para que alcancemos el perdón y la misericordia, para poder acceder a esa vida eterna que solamente en Cristo Jesús podemos obtener. Los bendigo grandemente, les envío un abrazo bien fuerte, deseando que sea Dios hablándonos hoy a través de este devocional. Te bendigo grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesús.